Seguiremos contemplando el significado de la vida religiosa. Continuamos con lo que decía el concilio en la Perfecte Caritatis. Veíamos lo que se establece sobre los institutos dedicados a la vida apostólica. En estos institutos, la acción apostólica y benéfica pertenece a la naturaleza misma de la vida religiosa como sagrado ministerio y obra propia de la caridad que les han sido encomendados por la Iglesia y deben cumplirse en su nombre. Por eso, toda la vida religiosa de sus miembros debe estar imbuida de espíritu apostólico y toda la acción apostólica informada de espíritu religioso. Así pues, a fin de que sus miembros respondan ante todo a su vocación de seguir a Cristo y sirvan a Cristo mismo en sus miembros, es necesario que su acción apostólica proceda de la íntima unión con Él. Este es el punto fundamental. Toda la Iglesia es misionera y todos los miembros de la Iglesia lo son. ¿Por qué? Continúan la misión del Verbo y la misión del Espíritu Santo por parte del Padre. Por eso no hay nadie que esté exento de la misión apostólica. Pero cada uno en la Iglesia la vive de una manera diferente y el criterio es siempre interior, no es externo principalmente. Es el impulso interior, es la configuración creciente con Cristo, configuración espiritual, y la configuración o el seguimiento del Espíritu Santo. De aquí surge la acción apostólica en los diversos institutos y en las diversas personas, con lo cual se fomenta la caridad misma para con Dios y el prójimo. Esta caridad, como dice Santo Tomás, es siempre amistad. La gracia por sí misma es la vida divina y por eso funda la amistad con Dios y con todos los que Dios ama. Dios ama a todos los hombres y los llama a todos a la vida sobrenatural y por eso la amistad que surge de la gracia es siempre una amistad universal. Esta amistad universal, sin embargo, no excluye las formas más determinadas y más perfectas de amistad interpersonal, porque es una amistad que refleja la que hay entre las personas divinas. Por eso el apostolado se realiza por medio de muchas virtudes, pero todas estas virtudes confluyen en cierta manera en la amistad, que es la que más expresa humanamente la caridad, porque la caridad es amistad. Es una de las orientaciones más profundas que ha dado el Concilio Vaticano II y también es una de las más incomprendidas, porque se ha reducido esta amistad a la mera amistad humana. Y la mera amistad humana es muchas veces contraria a la contemplación y finalmente a la amistad divina. La amistad humana cuando está separada de la gracia. Ahora, cuando la amistad está fundada sobre la gracia, dice incluso Santo Tomás en la Secunda, en la cuestión 114, que es una virtud especial llamada amistad o afabilidad. Según que se ha explicado, como la virtud se ordena al bien, donde hay una razón especial de bien, debe asimismo haber una virtud especial. Pero el bien consiste en el orden, como dijimos antes, y es necesario que exista un orden conveniente entre el hombre y sus semejantes en la vida ordinaria, tanto en sus palabras como en sus obras. Es decir, que uno se comporte con otros del modo debido.
Es preciso, pues, una virtud que observe este orden convenientemente, y a esta virtud la llamamos amistad o afabilidad. Esta virtud incluso de la amistad acompaña toda otra virtud. Dice en la respuesta a la primera objeción, el filósofo en su libro de la Ética Nicómaco habla de una doble amistad, una que consiste principalmente en el afecto con que amamos a otra persona. Tal amistad puede acompañar a toda virtud. Lo referente a esta amistad ya se ha dicho antes al hablar de la caridad. Otra que consiste exclusivamente en palabras o hechos externos, la cual en verdad no es amistad perfecta, sino cierta semejanza de ella. Esta forma de amistad es la que guarda las normas de decoro en el trato cotidiano de los hombres. En el cristiano estas dos formas están profundamente unificadas o deberían estar, o sea, la amistad como virtud que regula la vida externa debe surgir de la amistad profunda que es la caridad. Entre todos los hombres reina naturalmente una cierta amistad general. En este sentido leímos en el Eclesiástico que todo animal ama a su semejante y que este amor se manifiesta en signos externos de palabra o de obra que uno exhibe incluso a extraños y desconocidos. Por eso no hay en ella simulación alguna, porque no se ofrecen muestras de perfecta amistad. En efecto, no nos comportamos con la misma familiaridad con los desconocidos que con aquellos a quienes estamos unidos por lazos de especial amistad. Aquellos con los cuales tenemos una especial amistad deben ser tratados de una manera especial, con las palabras, con los gestos de afecto, con las obras. El corazón de los sabios está donde existe la tristeza, pero no porque intente entristecer al prójimo. Es una respuesta a la objeción que decía que según el Eclesiástico el corazón de los sabios está donde hay tristeza y el de los necios donde hay placer. Pero esto no es porque intente entristecer al prójimo, pues dice el apóstol en la carta a los Romanos 14, si por tu comida tu hermano se entristece, ya no andas en caridad, sino para consolar a los tristes, conforme a las palabras del Eclesiástico. No te alejes del que llora, llora con quien llora. En cambio, el corazón de los necios gusta de la alegría, no porque pretendan alegrar, sino para aprovecharse de la alegría ajena. Son como ladrones, que aprovechan de la alegría ajena, en vez de dar alegría. Es, por tanto, propio del sabio el hacer la vida agradable a los que conviven con él, pero no con una alegría lasciva que debe evitar la virtud, sino honesta. Hay una alegría que proviene de la amistad sensual, que es mala, y que se traduce en risas desencajadas. Hay una amistad, hay una alegría que se traduce externamente, que procede de la caridad. Conforme al dicho del Salmo 132, ved qué bueno y deleitable convivir juntos los hermanos. No obstante, habrá casos en que para evitar un mal no tendrá inconveniente el afable en contristar a aquellos con quienes convive, según afirma el filósofo en el cuarto libro de la Ética, porque a veces hay que reprender, como el padre debe reprender a los hijos, por ejemplo. O cualquiera debe reprender a otro para corregirlo fraternalmente, según el precepto evangélico, que surge justamente de la caridad. Es por lo que dice el apóstol en la segunda carta a los Corintios, si con la epístola os entristecí,
no me pesa. Y añade a continuación: ahora me alegro, no porque os entristecéis, sino porque os entristecéis para penitencia. San Pablo se alegraba porque, habiendo dado la penitencia a la comunidad que había formado, esta comunidad se reformaba y crecía en la caridad. Así pues, no debemos mostrar un rostro jovial para quedar bien con los que son proclives al pecado. Esto es muy importante para nuestra época, porque en esto muchos religiosos han perdido su vida religiosa. Se han mostrado afables con los que no hay que mostrarse y se han mostrado rigurosos con aquellos que buscan a Dios. En cambio, debe ser muy al revés, sobre todo en esta época. O sea, los que buscan a Dios y están en la verdad deben ser muy afables entre sí, muy amigos entre sí, generalmente y personalmente, y deben ser amigos de los demás, lo cual implica saber entristecerlos cuando es oportuno. Así pues, no debemos mostrar un rostro jovial para quedar bien con los que son proclives al pecado. No sea que parezca que condescendemos con sus vicios y de alguna forma les demos excusa para seguir pecando. Por eso mismo leemos en el Eclesiástico: ¿tienes hijos? Vela por su honra y no les muestres un rostro demasiado jovial. El concilio entonces invita a tener esta caridad que se transmite, se transforma en amistad, también en sentido apostólico, porque finalmente lo que mueve el corazón de los hombres es esta amistad en la cual presentamos la verdad. Y después viene una observación muy importante sobre la vida monástica, que es en cierta manera como la vida religiosa por excelencia. Porque lo es la vida contemplativa, y la vida monástica se ordena inmediatamente a la contemplación. Consérvese fielmente y brille más y más cada día en su genuino espíritu, tanto en Oriente como en Occidente, la venerable institución de la vida monástica, que en el largo curso de los siglos ha adquirido méritos preclaros en la Iglesia y en la sociedad humana. El oficio principal de los monjes es rendir a la Divina Majestad un servicio a la vez humilde y noble dentro de los muros del monasterio. Ora se consagren íntegramente en vida retirada al culto divino, ora emprendan legítimamente algunas obras de apostolado o de caridad cristiana. Por eso la vida monástica no se identifica con la clausura, porque puede haber, más aún, debe haber monasterios en los cuales haya vida apostólica. La vida monástica se define por el culto divino, por la centralidad del culto divino y consecuentemente por la centralidad de la contemplación, a la cual se ordena inmediatamente el culto divino. El culto divino es para que los hombres se unan con Dios. Y por eso los monjes son los que principalmente están unidos con Dios.
Es parte de la tradición que la vida monástica se realice en el monasterio, es decir, en una casa determinada. En esa casa determinada se rinde culto a Dios como un símbolo y un instrumento de la perfección interior, porque la perfección interior no se puede lograr divagando con la imaginación, y el movimiento externo ayuda a la divagación mental. No todos los monasterios en la historia de la Iglesia tienen el voto de estabilidad, como los benedictinos, porque, por ejemplo, los cartujos, que tienen un origen diferente, cambian de casa y son muy monásticos, más aún, son casi ermitaños, por la gran soledad que tienen en el modo de vida, incluso en la liturgia, porque hay horas que rezan personalmente y no en comunidad, y viven solos, cada uno en una casita especial, y allí estudian, trabajan, contemplan. Y sin embargo cambian, algunos van incluso de un continente al otro. La vida monástica es una vida centrada en el culto divino en una casa. Esto implica una regularidad externa que ayuda a la vida interna. Por eso en la vida monástica no se cambia permanentemente de horario, no se cambia permanentemente de actividad. La regularidad externa ayuda al culto interior. Manteniendo pues el carácter de su propio instituto, renueven las antiguas tradiciones benéficas y adáptenlas a las actuales necesidades de las almas, de suerte que los monasterios sean como semilleros de edificación del pueblo cristiano. Esto es cada vez más importante. Así, el cristianismo transformó la cultura europea durante muchos siglos, y ahora hará falta una nueva transformación, no solo de la cultura europea, sino de la cultura mundial, que se va unificando. Y en esta transformación serán capitales los monasterios, porque allí es donde se verá el significado de la plenitud de la vida cristiana, que es lo que mueve a los hombres a convertirse a Cristo. Por eso es muy importante custodiar el carácter monástico. Ustedes en su forma de vida tienen este carácter monástico por la centralidad del culto divino, que no es solamente culto exterior, sino también y principalmente culto interior. Y por eso, como decía Dionisio Cartujano, hay un estilo monástico para todo. Él hablaba del estilo monástico para escribir. Él escribía con estilo monástico. Pero también hay un estilo monástico, en primer lugar, de hacer apostolado, que es lo que indica aquí. Hay un estilo monástico de hablar, un estilo monástico de cultivar la amistad, un estilo monástico de trabajar y un estilo monástico de estudiar. Ese estilo es más importante que la obra misma que se realiza. No es tan importante el hecho de que se haga dulce de leche, sino cómo se hace el dulce de leche. Porque en algunos monasterios contemplativos, teóricamente, pueden perder la vida contemplativa o la contemplación no tanto por la actividad que hacen, sino por cómo la hacen. La vida monástica, como su nombre lo indica, es vida de unidad.
El monje es el monacos, es el que tiene unidad, que refleja la unidad de Dios. No es la unidad de la simplicidad artificial, sino que es la unidad de la simplicidad divina que se refleja en medio de las cosas complejas. La prioridad, según el concilio, tiene que estar en la observancia monástica. Esa es la que regula la forma de apostolado y no al revés. No es el apostolado el que regula el modo de la vida monástica. Por eso dice, respecto de otro tipo de institutos religiosos que no son tan estrictamente monásticos. Igualmente, las religiones que por regla o instituto unen íntimamente la vida apostólica con el oficio coral y las observancias monásticas, de tal forma ajusten su manera de vivir con el apostolado que les conviene, que mantengan fielmente su forma de vida, como quiera que se dé en bien extraordinario de la Iglesia. Por eso no se puede perder fácilmente la observancia monástica. Hay que adaptar el apostolado a la vida monástica. Esto en las circunstancias contemporáneas supone que el apostolado que se realiza es de naturaleza más intelectual, que es de naturaleza más universal, porque es el apostolado que se adapta mejor a la vida monástica. El apostolado que supone demasiada dispersión externa, demasiados viajes, demasiadas reuniones, etcétera, no se adapta bien a la vida monástica, no la expresa bien. Y de hecho así sucedió en la historia, por eso los monasterios regeneraron la cultura a través de una acción principalmente intelectual. Los grandes teólogos fueron monjes e incluso Santo Tomás y San Buenaventura pertenecían a órdenes que, aun siendo apostólicas, conservaban las observancias de la vida monástica, el oficio coral, etc. Lo que el Concilio Vaticano II expresa acerca de la vida religiosa está profundamente fundado sobre la teología de Santo Tomás. Y por eso es muy importante considerar lo que Santo Tomás dice acerca de la vida religiosa. Un signo de esto es lo que se escribe en el libro de Monseñor Paul Philippe, que era secretario de la Congregación de los Religiosos en el tiempo en que se hizo el Concilio Vaticano II. Philippe escribió un libro titulado Los fines de la vida religiosa según Santo Tomás de Aquino. Leyendo este libro y comparándolo con el decreto Perfecte Caritatis del Concilio Vaticano II, se ve una gran correspondencia. Evidentemente, lo que quería decir el concilio estaba profundamente radicado en la teología tomista. La mayoría de los padres del concilio eran tomistas, y especialmente en este punto de la vida religiosa. Monseñor Philippe expresa su sentido profundo. Era un dominico que conocía bien la doctrina de Santo Tomás y trata muy bien
el punto de la relación entre la vida contemplativa y la vida apostólica. No solamente porque lo profundiza en Santo Tomás y porque era dominico y teólogo, sino porque, siendo secretario de la Congregación para Religiosos, tenía la experiencia de las problemáticas de las órdenes religiosas en el siglo XX. Y por eso el Concilio Vaticano II quiso poner un orden muy profundo en la vida religiosa y orientarla muy profundamente. El resultado fue bastante caótico, lamentablemente, pero no por culpa del concilio, sino de aquellos principalmente que debían recibirlo y también de aquellos que debían ayudar a actualizarlo, a realizarlo. Dice en este libro de los fines de la vida religiosa: la mayor parte de las constituciones religiosas comienzan así. El instituto tiene por fin general la santificación de los miembros por la práctica de los 3 votos públicos de pobreza, castidad y obediencia y por la observancia de las constituciones. Tiene por fin especial la educación de la juventud, o el cuidado de los enfermos, o la asistencia de los pobres, etc. Todo instituto de vida activa o apostólica se propone entonces 2 fines: la santificación personal de los religiosos o de las religiosas que lo componen y una obra de apostolado. Lo cual es lo mismo que decir que los miembros de estas congregaciones tienen todos ellos 2 fines: tender a la perfección y hacer bien al prójimo. Hemos visto que estos 2 fines incluso están en la redacción del texto del concilio, en las órdenes monásticas. Ahora, el solo hecho para una colectividad como para un individuo de tener 2 fines pone ya el problema del orden teórico. Como no es posible seguir al mismo tiempo 2 fines diferentes, dar a toda la vida, colectiva o individual, 2 finalidades del mismo valor, es necesario que uno de los 2 fines revista mayor importancia, o más exactamente, hace falta que uno sea en cierta manera subordinado al otro, y solamente así la vida será unificada. No se puede tener 2 fines al mismo nivel. Uno tiene que mandar sobre el otro, lo tiene que ordenar. Y esto no es solamente un problema puramente teórico. Cuando alguien toma contacto con los religiosos y las religiosas, muchos confiesan, después de numerosos años de profesión, que no han podido realizar esta unidad en su vida. Unos, entrados en su congregación con un ideal exigente de perfección evangélica o con un deseo sincero de unión a Dios, se sienten constantemente arrancados de su vida interior por las necesidades imperiosas de las obras. Ellos quisieran dar más tiempo a la oración y a la lectura espiritual o aún al estudio sagrado. Y esto en sí mismo es un santo deseo. Pero algunos ven en la acción exterior un puro medio de perfección personal o incluso un obstáculo a esta, un peligro de disipación. Y cuando se dedican al apostolado es por puro deber, por obediencia, como dicen ellos. Algunos incluso sueñan una vida puramente contemplativa y piden ser transferidos a un orden que mantenga la clausura. Esta es la problemática que se da en algunos religiosos que lo observaban, sobre todo en esa época.
Otros, y son los más numerosos, han sido como asimilados por las necesidades de las almas que les han sido confiadas. El contacto con las miserias del mundo los ha afectado profundamente y ellos quisieran consagrarse a su apostolado hasta el límite extremo de sus fuerzas. Las restricciones impuestas por sus constituciones y por sus superiores les pesan y les parecen incluso incomprensibles. Ellos desean que los tiempos de oración y de recogimiento se acorten, que las observancias sean más ligeras y que toda la vida regular se adapte a las exigencias actuales de las obras. Algunos ven en el don de sí a los otros, en las fatigas del apostolado, en la acción misma, el medio de santificación propio del apóstol que debería reemplazar poco a poco las observancias de los tiempos pasados, inspiradas en una concepción demasiado contemplativa de la vida religiosa. Si todos estos no alcanzan a profesar lo que el Papa Pío XII llamaba la herejía de la acción, en la Constitución Menti Nostre de 1950, muchos no ven su vida religiosa sino en función de su apostolado. A las religiosas que están en los hospitales o que enseñan, les dicen que son religiosas para ser mejores enfermeras o educadoras. En breve, subordinan el fin general de la vida religiosa al fin especial del instituto. Nos encontramos entonces frente a dos actitudes opuestas, dictadas por dos concepciones diferentes de las relaciones entre los dos fines de la vida religiosa. Mientras que unos ven en las obras un medio para ejercitar la virtud y santificarse, los otros hacen de su santificación en la vida religiosa un medio al servicio de su apostolado. En los dos casos, un fin está sacrificado al otro, porque el orden natural que existe entre ellos ha sido desconocido. Pero, como este orden objetivamente permanece y se expresa en las constituciones, desconocerlo no es una solución. Y entonces no hay nada de asombroso que tantos religiosos y religiosas dedicados a las obras no lleguen a poner unidad en su vida. Y esto es un problema muy serio, porque si no se pone unidad en la vida, no se cumple la finalidad de la vida religiosa, que es radicalmente monástica. Es decir, que pone unidad en la vida porque es estado de perfección y la perfección se da en la unidad, que es unidad espiritual, no unidad externa principalmente, ni mera unidad psíquica de uno que está tranquilo con una actividad. Es una unidad espiritual que después configura la vida psíquica en el sentido natural. Dice el autor, que es un autor muy autorizado porque estaba a cargo de la Secretaría de la Congregación de Religiosos en ese momento clave de la renovación de la vida religiosa. Este problema de los dos fines de la vida religiosa se pone también para los miembros de los institutos seculares y puede ser de una manera todavía más aguda, es decir, los que viven en el mundo. Esto también se pone, por supuesto, en la vida sacerdotal, en los sacerdotes diocesanos. Es un problema que en el fondo es general y aquí trata de dar las soluciones a la luz de los principios de la teología de Santo Tomás.
Dice, en su tratado del estado religioso, el doctor Angélico nos ofrece una solución que corresponde a la verdadera noción de los fines de la vida religiosa. Por eso, para entender bien el texto del concilio, hay que conocer muy bien lo que dice Santo Tomás sobre la vida religiosa, no solo en la Suma Teológica, sino también en los otros opúsculos que cita el autor aquí, Contra impugnantes dei cultum, De perfectione vitae spiritualis, Contra pestiferam doctrinam retraentium hominum a religione. Trata entonces, en el primer capítulo, acerca de la perfección cristiana, fin general de la vida religiosa. Este fin general de la vida religiosa es el fin general de la vida cristiana. Que consiste en la perfecta caridad. Los consejos se ordenan a la perfecta caridad. Son medios, dispositivos para alcanzar la perfecta caridad, que es la perfección. Incluso en esta vida, la misma contemplación es un medio para alcanzar la perfecta caridad, porque todavía no tenemos la contemplación, que es el fin, o sea, la beatitud, la cual está completada por la caridad y el afecto. Por eso Santo Tomás en la Suma dice que la vida contemplativa comienza en el afecto y termina en el afecto, es lo primero que dice en la cuestión 179, cuando comienza a tratar de la vida contemplativa. En el artículo primero de la cuestión 180 se pregunta si está la vida contemplativa relacionada solo con el entendimiento y no con el afecto. Aquí traducen muy mal y cada vez que Santo Tomás pone afecto, los traductores ponen voluntad. Ahora, la palabra es inadecuada porque la palabra afecto significa la pasión, significa la recepción de los dones divinos. El afecto es quedar atrapado por el bien divino. Como dice Dionisio, humonon mazón a la caitaceia pazón, no solo aprendiendo, sino padeciendo las cosas divinas, o siendo afectado por ellas. En cambio, la voluntad subraya el aspecto activo, la palabra voluntad subraya el aspecto activo. Como dijimos antes, se llama contemplativa la vida de aquellos que se dedican principalmente a la contemplación de la verdad. Por otra parte, la intención es un acto de la voluntad o del afecto, como quedó dicho, porque dice relación con el fin, que es el objeto de la voluntad. Por eso la vida contemplativa, en cuanto a la esencia de la acción, pertenece al entendimiento. Pero en cuanto al impulso para ejercer tal operación, pertenece al afecto, el cual mueve todas las demás potencias, y al mismo entendimiento hacia su acto. La potencia apetitiva mueve al conocimiento sensible, al conocimiento intelectual de algo. Acá pusieron sensible intelectual de algo. A veces por el amor del objeto visto, porque, como se dice en Mateo 6, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Otras veces por el amor al mismo conocimiento adquirido en la contemplación.
Por eso San Gregorio hace consistir la vida contemplativa en el amor de Dios, en cuanto que éste no se inflama en orden a contemplar su belleza. Y puesto que todos experimentan deleite cuando consiguen aquello que aman, por eso el término de la vida contemplativa es el deleite, que está en el afecto y que hace que aumente el amor. O sea, toda la vida contemplativa, que no es solamente la vida de los que están contemplando, sino la vida de los que se ordenan a la contemplación, está envuelta por el afecto. Porque está envuelta por la caridad. Por eso es vida de perfecta caridad, que es de perfecta amistad con Dios y con los hombres. Dice el autor, Philip, la perfección de la vida cristiana aquí abajo consiste entonces en un acto de voluntad y no en un acto de inteligencia, en un acto de amor sobrenatural que nos une con Dios, fuente de toda perfección, y nos lleva así hacia Él, nuestro fin último. Es por la caridad que estamos ordenados a la vida futura, a la beatitud eterna. La caridad tiene un segundo acto ilícito del cual el objeto es el prójimo. No hay, sin embargo, más que una sola virtud de la caridad, porque es el mismo el amor sobrenatural con el que amamos a Dios y aquel con el cual Él nos ama. En el prójimo nosotros amamos todavía a Dios y algo de Dios, y nosotros lo amamos para que Dios esté en él. La caridad hacia Dios es entonces causa y fin de la caridad hacia el prójimo. Esto significa que las obras apostólicas son auténticas cuando producen un aumento de caridad. Ahora, esto en la práctica significa que producen un aumento del afecto hacia Dios y que producen, por lo tanto, un aumento de la contemplación. Y este es el criterio para discernir. No es un criterio principalmente externo, es un criterio espiritual, sobrenatural, que enseña muy bien San Ignacio, por ejemplo, en los ejercicios espirituales, de una manera sobrenatural. Lo externo debe adecuarse al interno. Y por eso dice el concilio que es necesario ir a todos los miembros de la comunidad religiosa, porque hay que ver a dónde mueve la caridad que los une a todos. Es necesario interpretar dónde mueve espiritualmente esta caridad, hacia qué tipo de obras de apostolado. Que será siempre el apostolado que permite la perfección espiritual de los miembros y de la comunidad, de los miembros en la comunidad. Es claro que en la vida moderna esto se realiza de una manera cada vez más espiritual. ¿Por qué? No se puede llegar a todos los hospitales, no se puede llegar a toda la villa miseria, no se puede llegar a todos los enfermos, a todos los que necesitan cualquier tipo de asistencia. Debe realizarse de una manera cada vez más espiritual, porque hay otro modo de llegar según el carisma propio de los laicos, que es el de la vida secular. La secularidad es un carisma también. Hay que tener un carisma especial para ser laico. O sea que la vida en el mundo no te perturbe el amor de Dios y la vida contemplativa. Por eso, en cierta manera, hacen falta más signos para ser laico que para ser religioso. Para estar casado que para dedicarse a Dios en la virginidad. ¿Por qué?
hacen falta cualidades especiales para llegar a los diversos ámbitos. Por eso la vida de la Iglesia en su conjunto debe ser ordenada. Debe ir de lo más interior a lo más exterior. En la práctica, el principio de este orden son los obispos, los sacerdotes que colaboran con los obispos y el Papa que ordena universalmente la Iglesia. Y los concilios, especialmente el Concilio Vaticano II, que es el que ordena la vida de la Iglesia para nuestra época. Por eso es tan importante meditar lo que dice el Concilio Vaticano II, porque uno está cierto de que no se equivoca. Dice el autor, Philippe, la caridad no sería verdadera si ella no impulsara a hacer por Dios lo que Él espera de nosotros. El verdadero amor se revela y se prueba por las obras, escribe Santo Tomás. En el comentario al Evangelio de San Juan, capítulo 14, lección 5. Y la spera dilectio quae se prodit et probat in opere, porque por la exhibición de la obra se manifiesta la dilección. Dado que amar a alguien sea querer para él el bien y desear las cosas que él quiere, no parece que verdaderamente ame el que no hace la voluntad del amigo, ni ejecuta las cosas que sabe que él quiere. Por eso el que no hace la voluntad de Dios no parece que ame verdaderamente a Dios. Y por eso dice, quien tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora, los mandamientos de Dios se manifiestan de muchas maneras, de una manera universal, como están escritos en el texto del Nuevo Testamento, pero también de una manera particular que manifiesta el impulso del Espíritu Santo y el afecto interior que tenemos, como efecto de la obra del Espíritu Santo. Dice Philippe, nosotros sabemos entonces que Dios espera de nosotros, sabemos entonces lo que Dios espera de nosotros para probarle nuestro amor, es que observemos sus mandamientos. Los preceptos nos prohíben, en efecto, hacer todo aquello que impediría la caridad subsistente en nosotros. Por eso hay obras que están absolutamente prohibidas en manera universal. Son los preceptos negativos, que están ya en la ley natural y que están también en la ley sobrenatural nueva, pero hay preceptos negativos que son más interiores, hay operaciones que sabemos que Dios nos prohíbe interiormente, aunque no están prohibidas universalmente. Y esas las descubrimos de la misma manera en que crecemos en el cumplimiento de lo que positivamente Dios nos ordena. La caridad impera los actos de todas las virtudes, ordenándolos a sus fines propios. Y es la virtud que da al hombre su última perfección. Ella es el principio interior primero de todas sus obras buenas. Y exige consecuentemente la presencia de todas las virtudes y el cumplimiento
de sus actos. La voluntad, sobre todo cuando ella se refiere al fin, mueve los actos de las otras potencias del alma y ella no tiene término en su operación hasta que cumple todo aquello por lo cual se llega al fin que se intenta. Ella entonces realiza lo que quiere en cuanto lo puede. O sea, la voluntad es realizadora. Y por eso se pierde la caridad si no se opera según todas las otras virtudes, con el orden intrínseco de las virtudes. Las virtudes intelectuales dentro de la naturaleza humana ordenan a las virtudes prácticas. Pero en el orden sobrenatural las mismas virtudes intelectuales son ordenadas por la caridad. Porque el conocimiento que podemos tener en esta vida es siempre parcial, no es definitivo. Por eso el amor en esta vida es superior al conocimiento. Dice Santo Tomás en la primera parte de la Suma, cuando habla de la relación entre intelecto y voluntad: melior est amor Dei quam cognitio, es mejor el amor de Dios que el conocimiento. Esto se cumple en la caridad. Por eso la vida religiosa es vida de perfecta caridad y por eso vida contemplativa. Prevalece la caridad sobre el tipo de vida contemplativa. Es lo que ordena definitivamente. El afecto envuelve el conocimiento y envuelve, por tanto, todos los actos de la vida práctica que se ordenan naturalmente al conocimiento. Todo lo que se obra éticamente, políticamente, está ordenado a la felicidad contemplativa, como ya decía Aristóteles. Es así que el amor se prueba por las obras, según una fórmula de San Gregorio el Grande, el Magno, que Santo Tomás retoma muchas veces. Probatio dilectionis exhibitio est operis. La prueba de la dilección es la manifestación de la obra. Por eso no puede haber vida cristiana, no puede haber perfección cristiana sin vida virtuosa, no puede haber caridad sin obras. Santo Tomás muchas veces retoma la palabra de San Pablo: fides per dilectionem operantem, la fe que obra por medio de la dilección o de la caridad. Está en la carta de los Gálatas. Ahora, la contemplación es el complemento del amor de Dios. ¿Eso qué quiere decir entonces? La caridad no puede estar sin las obras, significa que crecientemente la caridad no puede estar sin la contemplación, porque aquí la caridad es formal respecto de todas las operaciones, de las cuales la primera es la operación, la contemplación, el conocimiento de Dios. Si nosotros no podemos poseer perfectamente a Dios aquí abajo por la visión beatífica, somos, sin embargo, capaces de conocerlo imperfectamente bajo el velo de la fe, por medio de un conocimiento muy simple, penetrante y sabroso que Santo Tomás llama, con toda la tradición, contemplación. Esta palabra hay que usarla adecuadamente porque hay que distinguir la contemplación en el sentido pleno cristiano de la teoría griega, que es buena, pero no es lo mismo que la contemplación cristiana, porque la teoría griega es simplemente el término de la operación práctica, en cambio la contemplación cristiana está toda envuelta por el afecto, o sea, comienza en la caridad y termina en la caridad.
Por eso está conectada de otra manera con las virtudes, que como lo estaba en la filosofía griega. Este conocimiento es inseparable del amor. ¿Cómo pretender, en efecto, que se ame verdaderamente a un amigo si no se desea conocerlo íntimamente? Así las almas que aman verdaderamente a Dios están inclinadas por el peso mismo de su amor a penetrar en el misterio del amigo divino. Ellas tienen sed de saber quién es Él, porque ellas lo aman y para mejor amar. Y entonces, agrega Santo Tomás, es propio de la amistad conversar con el amigo. Ahora, la conversación del hombre con Dios se hace por la contemplación. Esto lo dice en la Summa contra Gentiles, libro 4, capítulo 22. Hoc videtur amicitiae proprium simul conversari ad amicum, conversatio autem hominis ad Deum est per contemplatione. O sea, la contemplación no es lo mismo que la consideración de la verdad teórica, es amistad con Dios, una amistad que se realiza en el encuentro de las inteligencias, como toda amistad. El fundamento último de la amistad, también entre nosotros, es el encuentro entre nuestras inteligencias. Porque nos completamos mutuamente. Respecto de Dios, evidentemente, este diálogo es recibir lo que está en la inteligencia divina. Y sin embargo, Dios, en cierta manera, quiere recibir lo que está en nuestra inteligencia cuando se lo manifestamos por medio del amor. Y lo que está en nuestra inteligencia es lo que Él mismo nos dio. Es una circulación en la cual Dios es feliz porque comunicó lo que tiene. Como cuando nosotros a veces somos felices porque comunicamos lo que está en nuestra inteligencia a alguien que no lo sabe. El amor busca la presencia del ser amado para permanecer en él. El doctor Angélico enseña que incluso en la vida activa todo cristiano establece el camino de la salvación, todo cristiano establecido en el camino de la salvación tiene necesariamente alguna contemplación, porque el precepto reposad y considerad que yo soy Dios se dirige a todos. Respecto de esto también versa el tercer precepto de la ley. Es obligatoria la contemplación. Está incluso en los mandamientos del Antiguo Testamento. Pero se realiza de esta perfecta manera en el Nuevo Testamento. Para Santo Tomás, la contemplación forma parte de la perfección cristiana sobre la tierra. Ella no la constituye, porque aquí abajo es el amor el que nos une perfectamente con Dios y no el conocimiento. Pero ella es el complemento normal e indispensable de la caridad. Así como en la beatitud, la caridad será el complemento normal e indispensable de la visión beatífica que tendremos con nuestra inteligencia.
Porque, como aquí se vislumbra, la contemplación cristiana y la caridad no son otra cosa que la participación de la vida trinitaria, que es la vida según la cual surge el Hijo por un acto intelectual y surge el Espíritu Santo por un acto de amor, y los dos son inseparables. Como dice Santo Tomás, el verbo no es una palabra cualquiera, sino una palabra que inspira amor. Y esto se refleja en toda la vida cristiana, en primer lugar en la contemplación, pero también en el apostolado. El apostolado que se da principalmente por la palabra, como una palabra que inspira amor, que está unida con el amor. Y este es el estilo monástico del cual hablaba Dionisio Cartesano. Todo esto nos conduce a concluir que la perfección cristiana comporta en grados diversos 4 elementos esenciales: el amor de Dios, el amor del prójimo, la contemplación y la práctica de las otras virtudes, sobre todo de las virtudes morales que ponen el orden en nosotros y en nuestras relaciones con el prójimo. La práctica de las virtudes morales está ordenada a la contemplación y a la caridad, y la vida contemplativa misma tiene por fin la unión de amor con Dios. Inversamente, la contemplación y la práctica de las virtudes morales, como también el amor del prójimo, son efectos y obras del amor de Dios. En una palabra, y aquí cita a Santo Tomás en la cuestión 23 de la Secunda Secunde, en una palabra, la caridad es la vida del alma, como el alma es la vida del cuerpo. Formaliter caritas est vita animae, sicut et anima corporis. La caridad es la vida del alma. Tal es la perfección cristiana, toda dirigida por la caridad hacia Dios y por Dios mismo. Así pues, todo lo que en la vida religiosa es obligación especial, porque corresponde a diversas formas, especialmente de apostolado, está subordinado a este fin general y está ordenado intrínsecamente por este fin general. Como todos los hombres, los religiosos deben emplearse en la adquisición efectiva de la perfección por los medios propios de su estado, haciendo todo lo que pueden de lo que les está prescrito por su regla. La obligación especial que los religiosos tienen respecto de la perfección no consiste en el deber de tender a un grado de caridad superior al que tienen los otros cristianos, al que los otros cristianos pueden llegar en el mundo, sino al de practicar las obras de la perfección a las cuales ellos se comprometen por el voto y que están determinadas por la regla. En la práctica, los religiosos satisfacen al deber de tender a la perfección observando su regla, y esto tanto más perfectamente cuanto ellos son más fieles a su letra y a su espíritu. Ahora, el espíritu de la regla es siempre la gracia, y detrás de la gracia el Espíritu Santo.